Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Holy, holy, holy. Hermano, ¿el ayuntamiento está cerca? Depende. Julián ya se la sabe, porque esta pregunta la he hecho en diferentes versiones de muchas veces. Depende. Y os vuelvo a recordar una historia. Vaya a decir, qué pesado es Israel. Bueno, todavía os queda bastante. ¿Recordáis a Josué a las afueras de Jericó? Josué está a las afueras de Jericó. Dios le ha mandado conquistar la tierra para entregársela a Israel como herencia. Y de repente, en Jericó no habían puesto una pancarta de bienvenido. La ciudad estaba bien cerrada, bien amurallada para defenderse de los hebreos. Y de repente, en tierra hostil, Josué, estando solo, ve a un hombre, a un varón que se le acerca y lleva una espada desenvainada en su mano. Ponte en la escena. ¿Qué hubiera hecho tú? Posiblemente salir corriendo. Pero Josué era un guerrero, tenía 80 años, pero era un guerrero. Y Josué, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que Josué echó mano de su espada. Lo que sí dice la Biblia es lo que Josué dijo. Josué hizo una pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta, y quiero abreviar porque ya he compartido esto en varias ocasiones, pero quiero que quede aquí en la grabación. La respuesta fue no. No. Ni amigo ni enemigo. Para Josué existían dos tipos de personas, dos categorías de personas, los que están a mi favor y los que están en mi contra. Pero este guerrero desconocido no está dentro de las categorías de Josué. Está fuera de categoría. Este guerrero misterioso no lo puedes ubicar en ningún sitio. Él dice, no, he venido como príncipe del ejército de Jehová, de los ejércitos de Jehová. En ese momento Josué entiende lo que está pasando y entonces se postra y adora, porque de repente, aunque Josué ha visto la gloria del Señor de muchas maneras, ha visto el mar abrirse, ha visto al Señor sacar al pueblo de Israel con mano fuerte y con milagros portentosos. Ha visto la columna durante el día, ha visto la columna de fuego durante la noche, pero de repente no está ante la manifestación del poder de Dios, está delante de Dios mismo. El guerrero misterioso es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo preencarnado que se está apareciendo delante de Josué. Hermano, Josué había cometido un error que solemos cometer una y otra vez. Pensar de sí mismo que él es el kilómetro cero. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Si yo te digo, ¿dónde está cerca el ayuntamiento? Tú me vas a decir, bueno, a 20 minutos. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Situarte como el kilómetro cero. No te acuso por eso. Todos hacemos lo mismo. Pero la respuesta que ha dado Julián es, depende. ¿Cerca de qué? ¿Lejos de qué? Porque cerca y lejos son conceptos muy relativos. Josué había cometido ese mismo error y se había situado en el kilómetro cero, en el ombligo de la historia. Y hermanos, si nosotros hacemos eso, vamos a cometer un error muy grande. La dicha solamente puede ser experimentada a plenitud cuando nosotros insertamos nuestra pequeña historia en la gran historia. Sin insertar nuestra pequeña historia en la gran historia, nosotros nos vamos a estar dando coces contra el aguijón, vamos a estar dándonos golpes contra las esquinas, vamos a estar confusos sin lograr armar este puzzle y vamos a estar muy confundidos. Pero cuando nosotros entendemos el gran cuadro, la gran historia de la redención, y por la gracia de Dios nos ubicamos allí y ubicamos nuestra pequeña historia en la gran historia de la salvación, descansamos y somos felices.
Entonces lo que yo espero en este tiempo que tenemos por delante es que a medida que vamos desplegando la historia de la redención, nuestro corazón una vez más se llene de admiración, de respeto y de amor por el Señor. En segundo lugar, que nuestra fe sea fortalecida. Estos son los propósitos que tenemos. En tercer lugar, que nos gocemos más profundamente en la esperanza que tenemos y eso nos haga más pacientes en el sufrimiento. En cuarto lugar, que el sentimiento de propósito sea todavía más profundizado en nuestros corazones. Que sintamos que realmente nuestras vidas son significativas para el Señor. Que hay propósito. Y, en quinto lugar, que podamos entender de una manera más precisa las Escrituras. Así que esto para todos los que tienen que enseñar, es decir, para todos. Para las madres, para los padres, para los maestros de escuela dominical, para los responsables de grupos pequeños, para los consejeros ocasionales, es decir, todos los que unos a otros nos animamos y estimulamos al amor y a las buenas obras, para los que tienen que orar por otros, para toda la iglesia. Todo el material lo he sacado de un librito que recomiendo, aunque prácticamente estoy volcando todo el contenido. No es un material mío original, sino es un material que saco de este libro, El Gran Panorama Divino, de Vaughan Roberts. Y no tiene desperdicio. Un librito muy fácil de leer porque es muy finito y que nos ayuda a comprender, a tener una visión mucho más precisa de toda la historia de la redención. Lo primero que hay que decir es que la Biblia debe comprenderse y leerse como un solo libro. La Biblia no es una enciclopedia de temas. Muchas veces leemos la Biblia como si fuese una enciclopedia o una biblioteca de diferentes libros casi desconectados. La Biblia es un solo libro, tiene un solo autor, sí, es verdad, está compuesta por diferentes libros, 66 concretamente, pero básicamente es un libro que tiene una mente detrás, un solo autor y además solamente tiene un tema principal, muchos temas, pero uno principal, el plan de Dios de redención por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, la Biblia es la historia de un rescate. Hay un Dios salvador, hay un pueblo rescatado. Si tú no has visto ninguna de las entregas del Señor de los Anillos, como me pasa a mí, que no he visto ninguna, lo siento, y te incorporas en el momento en que en la última, el retorno del rey, Frodo y Gollum están luchando por poseer el anillo en la grieta del destino. ¿Alguno lo ha visto? ¿Sí? La grieta del destino. Estaba equivocado, internet. La montaña del destino. Pero al final hay una grieta, porque esa escena sí la vi. Y ves cómo luchan por un anillo, pero a muerte. Y al final, tú ves la escena, el anillo cayendo a la lava y Gollum sonriendo y cayéndose también. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué luchan por un anillo de esa manera? ¿Por qué sonríe cuando está cayendo a la lava? Para los que han visto la película, todo tiene sentido. Para mí, que no la he visto, como no me la explique, más o menos sé de qué va, ¿no? Pero como no me la explique, es una escena que uno se queda, esto está guapa, está bien montada la escena, pero realmente no entiendo lo que está pasando aquí. Pues si tú no conoces la historia de la redención y tienes un vistazo general, una panorámica general, no vas a entender bien qué está pasando cuando Jesús de repente, en medio de su pueblo, se levanta y dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Puedes tener algunas ideas desconectadas, pero si no entendemos, claro, a estas alturas ya muchos, no estoy sugiriendo que todos estéis en blanco en cuanto a esto, por supuesto que no. Pero si nosotros no entendemos la historia de la redención desde un punto de vista panorámico, difícilmente vamos a saber bien qué está pasando ahí. Avancemos entonces. Un autor ha dicho que básicamente este concepto de reino de Dios, que realmente unifica toda la Escritura, consiste en lo siguiente: el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Cuando estamos hablando de reino de Dios, estamos hablando de un pueblo de Dios en un lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Bajo el gobierno de Dios y, por tanto, bajo la bendición de Dios. Ahora, si no entiendes Génesis 1 y 2, no entiendes la Biblia. Esto está, por lo menos si no entiendes las cosas principales de Génesis 1 y 2. Porque en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios nos da el patrón del reino. Dios es el autor y el Señor de la creación. En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. El domingo hablábamos, ayer, ¿no? Hablábamos de Jesús como el principio de la creación de Dios. Y cuando habla de principio no habla de la primera criatura que Dios hizo. Habla del origen de todas las cosas, la causa, el originador. Pero esa idea implica también no solo ser el causante o originador de todo, sino también tener la supremacía y tener la autoridad. Cristo es el Señor increado, el eterno, supremo, soberano. Dios es autor y Señor de la creación, porque Él la hace para sí mismo y Él tiene gobierno y supremacía sobre ella. Y allí en Génesis 1 y 2 no solamente vemos a un Dios que crea para sí mismo, sino que establece al ser humano, el hombre y la mujer, como el pináculo de la creación. Hagamos al hombre, Génesis 1:27, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que Dios decide que el hombre y la mujer reflejan algo de su naturaleza que nada más en la creación lo hace. Dios establece al hombre y le da la gracia de reflejar algo de la naturaleza divina que los animales o las plantas o el mar o las nubes no lo hacen. Y Dios hace responsable al hombre y a la mujer del gobierno de la creación o de parte de la creación. Los planetas no nos toca a nosotros, ni los soles, ni los ángeles, pero sí de parte de la creación. Y ahora, cuando Dios termina, cuando cierra ese ciclo de creación, ¿qué hace? ¿Qué hizo en el séptimo día? Apartó el séptimo día, es decir, lo santificó, lo declaró, no va a ser contado con el resto de los días. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están aquí, forman un conjunto. El día 7 lo pongo aparte y no será contado con los demás. Este es día santo, es día apartado. Y lo santificó para él mismo, para reposar. Y dice la Escritura que reposó. Cuando Dios crea al hombre en el sexto día, el hombre comienza su andadura, ¿cómo? Descansando. Reposando, por así decirlo. El propósito de Dios es que nosotros vivamos en el descanso de Dios. En el eterno, cuando Dios cierra, por supuesto,
desde entonces podríamos decir que Dios está reposando. Por supuesto, no en todo sentido. Dios sigue sosteniendo la creación, sustentándola. Dios sigue adelantando su propósito de redención, su obra de redención. En ese sentido, Jesús dijo, mi Padre trabaja. Pero en otro sentido, Dios descansó. Como creador, descansó. Y el propósito de Dios es que el hombre viviese, cuando digo el hombre también incluyo la mujer, por supuesto, viviese en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Este es el patrón del reino. Allí tienes a Dios, autor y señor de la creación, el ser humano reflejando su naturaleza de una manera muy especial y viviendo en el descanso de Dios, en el reposo de Dios, bajo la bendición de Dios. Y esto trae armonía en todo sentido. Armonía en el cuadro verde de la derecha, en la relación entre el hombre y la mujer. La Biblia nos dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ningún conflicto, ninguna vergüenza. Nosotros no sabemos exactamente cómo será esa experiencia. No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Por más bien que nos llevemos con los demás, no sabemos lo que es tener esa completa libertad donde podemos vivir completamente en transparencia, ser conocido completamente y no sentir ninguna vergüenza. Armonía entre el hombre y la mujer, pero el cuadro de la izquierda, armonía en la relación entre Dios y los seres humanos. Se nos dice que Adán y Eva paseaban con Dios al aire del día en el huerto, cara a cara con Dios. Y la cuña de abajo, armonía en la relación entre los seres humanos y la creación. Dios puso al hombre y a la mujer para que labraran el huerto y les dio de todos los árboles, ya sabéis, con la excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que disfrutasen del fruto de ellos. Así que, hermano, esto es vida. Esto es vida, esto es abundancia, esto es plenitud, esto es dicha. Este es el patrón del reino. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque quiso. Dios no creó para obtener, Dios creó para compartir, por amor, por pura generosidad. Por causa de la abundancia de Dios, Él crea, y Él crea para que vivamos en una perfecta armonía, para que disfrutemos de una vida sin fisura, una vida auténtica, una vida pletórica, una vida feliz, donde la relación vertical con Dios es perfecta y la relación horizontal con mis semejantes y con el resto de la creación es perfecta. Pero, si todo hubiese acabado en Génesis 2, pero después de Génesis 2 vino Génesis 3. Bueno, antes de eso, el pueblo de Dios, Adán y Eva, ¿lo ves? Viviendo en el lugar de Dios, ¿cuál? El jardín de las delicias, Edén. Bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo gobernaba Dios? Por su palabra. Esto harás, esto te toca hacer, esto te encargo hacer, esto no puedes hacerlo. Y de esa manera Dios da su palabra y establece su gobierno. Y bajo la bendición de Dios, que está representada en las relaciones perfectas. Mirase a donde mirase, el norte al sur, al este y al oeste, todo era perfecto, cabal, terminado. Allí tiene el patrón del reino, pero después de Génesis 2 viene Génesis 3 y ya sabemos lo que pasó. En Génesis 3 todo se disloca, todo se fractura. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y le dijo a la mujer, entonces Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del campo. ¿Te das cuenta cómo empieza? Era mentira. Está distorsionando la palabra de Dios. Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho que no pueden comer de los árboles del campo. Dios ha dicho que no pueden comer de uno de ellos. De los demás sí pueden comer. Una vez en mi diario me dediqué, pasé un buen rato escribiendo en mi diario de las cosas que sí puedo. Puedo.
puedo darme un paseo por la playa, puedo no sé, celebrar un gol del Barça, puedo disfrutar de mis hijos, puedo hacer deporte y sudar, puedo bañarme en el mar y nadar, puedo bucear, puedo correr, puedo jugar, puedo tener una buena conversación, puedo tomarme un café calentito, puedo disfrutar de un buen libro. Y así estuve, como dándole con un canto al diablo en los dientes. La mujer dijo, no, te estás equivocando, sí podemos comer de los árboles. Lo que pasa es que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podemos comer porque el día que comamos moriremos. Uy. ¿Eso ha dicho? Mira, bueno, y ya sabéis cómo el diablo sedujo, engañó a Eva. Y yo imagino la escena, algo así. Bueno, ya está, me voy a callar porque como abra la boca... No, dime. No, es igual. Tú, para adelante. Bueno, también tienes muchos árboles. Ya está, no pasa nada. No me tires de la lengua, Eva. No, venga, ya me lo tienes que decir, ¿eh? Ya. ¿Tú quieres que te lo diga? Es que, mira, te lo voy a decir porque es que me da coraje. Me da coraje que te tengas que perder las cosas buenas. Mira, Dios es bastante miserable, perdona que te lo diga. Él no te ama tanto como tú te crees. Él no está buscando del todo tu bendición. ¿Quieres que te sea sincero? Si Dios estuviera buscando de verdad tu bendición, te permitiría también comer de este árbol. Pero ¿sabes por qué te lo niega? Porque el día que comas de este árbol no te vas a morir, sino que vas a conocer el bien y el mal. Y si tú conoces el bien y el mal, serás como Dios. Serás independiente, serás autónomo. Tú no tienes que hacer entonces, a partir de entonces tú no tendrás que hacer tu devocional y decirle, Señor, ¿es para la derecha o es para la izquierda? Enséñame, dame sabiduría, porque tú tendrás sabiduría. Tú no tendrás que depender de la palabra y de la instrucción de Dios, porque tú mismo conocerás, tú mismo establecerás las reglas, tú mismo tendrás la luz suficiente para andar por tu cuenta. Pero mira qué miserable, que te prohíbe precisamente aquello que te puede hacer andar en independencia. ¿Por qué? Porque te quiere mantener subyugado. Y Eva se comió esa mentira. Y comió del árbol. Y entonces, ¿qué pasó? Que se dio cuenta que la serpiente le había mentido y que Dios le había dicho la verdad. Y a partir de entonces, luego dio a Adán, a su marido. ¿Y qué pasa? Todo se fractura. Desde entonces, el mundo se duele como duele un hueso fuera de su sitio. Así vivimos, con un hueso fuera del sitio. Y ahí está la clave de todas nuestras guerras, contradicciones y toda la oscuridad que hay en el mundo. Dios entonces actúa en juicio, quebrantando la armonía de las diferentes relaciones. Dios le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algunos piensan que allí empieza el hecho de que el hombre sea cabeza de la mujer. No es correcto eso. El hombre era cabeza de la mujer y autoridad de la mujer antes del pecado, por diseño. Lo mismo que Dios Padre es cabeza y autoridad de Cristo desde la eternidad sin principio. No hay absolutamente, no tiene nada que ver la autoridad y la subordinación con la superioridad y la inferioridad. No tiene nada que ver. Lo que aquí Dios está declarando es que a partir del pecado, no es que se va a iniciar una relación de orden en el matrimonio donde alguien actúa como cabeza y la otra parte está en subordinación funcional. No, lo que el Señor está diciendo ahí es
tú tendrás una pasión pecaminosa de usurpar el liderazgo de tu marido. Y él tendrá una pasión pecaminosa de aplastarte bajo su liderazgo. Es decir, lo que se está iniciando ahí no es el modelo de autoridad y sujeción. Lo que se inicia ahí es la guerra de los sexos. Es la batalla, es el conflicto, es el machismo, es el feminismo. Es esta disputa, es lo que se inicia allí. Pero no solo eso, también se fractura la armonía que hay entre el hombre y la creación. La tierra te va a producir cardo y espino. Y vas a tener que bregar y vas a tener que dejarte el lomo para que la tierra te dé lo que antes te daba casi susurrándole. Y no solo eso. Al final, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y ¿qué? Y una espada, cortando el paso al árbol de la vida. Si Adán y Eva querían volver y querían echar mano al fruto en el jardín que se encontraban de parte de Dios, ¿con qué les esperaba Dios? Con una espada. Dios no les daba la bienvenida. Dios los esperaba con una espada que se revolvía por todas partes. Ayer caminaban con él por el huerto haciendo las delicias el uno del otro. Pero hoy el hombre quiere avanzar, quiere ir hacia lo que es para su bien y para su vida y se encuentra con una espada, no del diablo, sino de Dios mismo, que le impide el paso. Avanzamos. A partir de ahí, hermanos, lo que vemos es, de una forma elocuente, capítulos 4 y 11, no vamos a ir a este ritmo, porque si alguno está pensando, bueno, de aquí a Apocalipsis, luego vamos a dar grandes saltos, Sí, perdona que no lo he dicho antes, alguno ya estaba... Los capítulos del 4 al 11 de Génesis lo que te describen es que esa maldición, ese juicio de Dios alcanzó a la humanidad en general. En el capítulo 4, ¿qué aparece? Después de la caída, capítulo 3, ¿qué aparece en el capítulo 4? El primer asesinato. Caín asesina a Abel a sangre fría. Y sin embargo, hermanos, incluso en ese momento, donde vemos ya las consecuencias de una vida separada de Dios, incluso ahí, Dios, en medio de su ira, extiende su misericordia. ¿De qué manera? Pues Dios le dice a Caín que él será extranjero, que él habitará en medio de la tierra y andará errante. Y Caín le dice, pero cualquiera que me encuentre me va a matar. Y entonces Dios le pone una señal. Y pone una señal protegiendo a Caín. Misericordia. Misericordia. En medio de la ira, Dios se acuerda de su misericordia. Pero no solo eso. Capítulo 5. En el capítulo 5 aparece la primera genealogía de la Biblia. A algunos no les gustan las genealogías, pero las genealogías son importantísimas en la Biblia. Importantísimas. Fundamentales. Aquí en esta genealogía hay un estribillo que se repite una y otra vez. Y vivió Adán 900 y murió. Y vivió Set 900, 800 y murió. Y vivió Enós y murió. Y vivió Cainán y murió. Y vivió Mahalaleel 900 y murió. Triste. Por eso he puesto ahí todas las lápidas ahí, no sé si las veis desde esa instancia. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. De hecho, y murió Adán, y murió Set, y murió Enós, y murió Cainán, y murió Mahalaleel, y murió el otro que me falta. ¿Bien? No, Matusalén creo que viene después. Sí.
Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero en la séptima generación, en medio de la ira, ¿Dios qué hace? Extiende misericordia. Y entonces la Biblia nos dice, en la séptima generación, y caminó Enoc con Dios, y no murió, porque lo llevó Dios. ¿Te das cuenta? En medio de la séptima generación, donde parece que la muerte está imponiendo su reinado, Dios se levanta y pone su estandarte allí en medio de ese territorio de muerte para decirle a todas las generaciones que la misericordia triunfa sobre el juicio y que la vida triunfa sobre la muerte, y aún a pesar de su juicio, su plan de redención se va a llevar a cabo. Enoc es un tipo de la iglesia. Pero avanzamos, es que en cada cosa me apetece predicar. Capítulos 6 y 9, ya sabéis, son los capítulos que narran la historia del diluvio. Y Dios decide raer la vida de sobre la faz de la tierra. Me he cansado de soportar a esta gente. Todo el tiempo desean el mal y ejecutan el mal. Se acabó, no los voy a tolerar más. Y Él derrama, abre las fuentes de los cielos, abre las compuertas de los cielos y hunde la tierra con las aguas. ¿Recuerda al principio de Génesis 1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Parece que toda la tierra estaba cubierta con agua hasta que Dios separó las aguas y dejó la tierra seca a flote. El diluvio es una reversión. En el diluvio es como una especie de vuelta al caos, vuelta al desorden. Pero en medio de la ira, dice la palabra que halló Noé gracia a los ojos de Dios. Y Dios hizo un pacto con Noé. Yo hago un pacto contigo y tu descendencia. Y le dio una señal del pacto. ¿Recordáis, verdad? ¿Cuál? Un arco en las nubes. Y bendijo a Noé y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, gobernar en ella. Así que en medio de la ira, aquí estamos viendo cómo el juicio se extendió, no solo a Adán y Eva, sino a toda la raza humana. En todo lugar el juicio se extendió, juicio de muerte, de caos, pero en medio de cada una de las manifestaciones del juicio de Dios, Dios revela su gracia. Y el capítulo 11, muy famoso también, la construcción de la Torre de Babel, la tontería del hombre. Dice que el hombre se juntó en la llanura de Sinar y dijeron: hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. En otras palabras, seamos alguien, seamos famosos. Edifiquemos algo para nuestra propia gloria. La Torre de Babel es el 666. Es la obra del hombre por el hombre. Cosieron ladrillos, hicieron un nuevo material, se lo montaron bien. Estaban de acuerdo en la obra del hombre, por el hombre y para el hombre. Del hombre, por el hombre y para el hombre. Hombre, hombre, hombre. 6, 6, 6. El 6 nunca llega al 7. El hombre nunca llega a la perfección, nunca llega a llenar la medida. Está destituido de la gloria de Dios. Esa palabra destituido no quiere decir que es echado fuera, sino que no llena la medida, que no alcanza, que no da el nivel, que no da la talla, siempre queda por debajo, como el 6 con el 7. ¿Y Dios qué hizo? Descendamos y confundámoslo. Y envió juicio. Y entonces confundió las lenguas y cada uno para su casa porque no podían entenderse. Y se acabó el capítulo 11.
¿Qué falta? Aparentemente no hay misericordia aquí. Aparentemente aquí lo que hay, aquí tenemos el reino de Dios, dijimos que era el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Me seguí? El patrón del reino es el pueblo de Dios, Adán y Eva. El lugar, el jardín de Edén. Y el gobierno y la bendición, bueno, la palabra de Dios y relaciones perfectas. Pero ahora, llegado a este punto, el reino se ha echado a perder. Ya no hay nadie, nadie es pueblo de Dios. Cada uno para su lado, cada uno para su casa. Son dispersados, no hay ningún lugar. Cada uno a su rincón. Y ya no hay gobierno de Dios y por ende no hay bendición de Dios, sino lo que hay es la desobediencia y por tanto la maldición de Dios. Y aquí el capítulo 11 acaba, todo este relato de la Torre de Babel acaba sin ninguna señal de misericordia. Hay que esperar una generación y Dios lo hizo porque Dios estaba preparando uno de los grandes momentos de la historia de la redención. Hay que esperar una generación más. Hay que esperar al capítulo 12 de Génesis. ¿Qué pasa en el capítulo 12? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, lugar. Y haré de ti una nación, pueblo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, tierra, nación y bendición. Allí tienen las tres cosas. Lo vas a ver en toda la Biblia, Tierra, un pueblo en una tierra bajo la bendición. Un pueblo en una tierra bajo la bendición de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las razas, todas las etnias, todas las familias de la tierra. Así que allí lo tienes. Pueblo, eso sí que no lo podéis leer. Lo leo yo. Pueblo, estableceré mi pacto entre mí y ti. Génesis 17. Tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esa promesa es gloriosa. Yo voy a hacer un pacto contigo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Pueblo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Tierra. Y en tercer lugar, y seré el Dios de ellos, te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y he puesto y seré el Dios de ellos porque allí está el gobierno de Dios. Y donde Dios gobierna, allí hay y libertad. Y Abraham se lo creyó, le creyó al Señor y su fe le fue contada por justicia. Así que ahora tenemos el reino de Dios, el patrón del reino que ya lo vimos, el reino perdido, pero ahora tenemos el reino prometido. Se le promete a Abraham una descendencia, un pueblo. Se le promete una tierra, Canaán, y se le promete recibir bendición y ser bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones.